Querida familia, la paz del Señor con ustedes. Es un gusto agradable que el Señor en su infinita misericordia nos permite que juntos podamos escuchar su palabra en este día jueves. Jueves eucarístico, jueves sacerdotal. Les invito a que abramos nuestro corazón y dejemos que la palabra de Dios transforme nuestras vidas. Escuchemos pues. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Jesús emprendió el viaje con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a los discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Le respondieron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Él les preguntó a ellos: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: tú eres el Mesías. Entonces les ordenó que no dijeran a nadie lo que habían hablado, y empezó a explicarles que el Hijo del Hombre tenía que padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los letrados, sufrir la muerte y después de 3 días resucitar. Les hablaba con franqueza, pero Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Mas él se volvió y viendo a los discípulos reprendió a Pedro, diciendo: aléjate de mí, Satanás. Tus pensamientos son los de los hombres y no los de Dios. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Querida familia, no cabe duda que hoy nos encontramos en un momento decisivo en la vida de Jesús y los discípulos. Jesús está mostrando, enseñando a sus discípulos, le está diciendo con franqueza lo que Él va a pasar, el sufrimiento que Él tiene que afrontar. Sin embargo, los discípulos lo escuchan con miedo, digamos con terror, porque no creen que a Jesús, no creen que al Mesías, al cual han seguido durante todo este tiempo, 3 años, esté a punto de sucederle lo que él mismo está sucediendo. Las personas realmente miran a Jesús. Los discípulos lo miran de otra forma. Y Jesús hoy también ante esto quiere saber qué piensa la gente. Hace como un sondeo. ¿Qué piensan de mí? ¿Qué dicen de mí? ¿Qué han oído de mí? Y cada uno de los discípulos empieza a decir lo que han oído de Jesús. Pero a Jesús no solo le interesa lo que la gente piensa, la fama que la gente le ha atribuido por los milagros, sino también quiere saber qué piensan los discípulos, qué piensa el que lo sigue a él, qué piensa el discípulo. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Y dice la palabra de Dios que Pedro toma la palabra y empieza a decirle que él era el Hijo de Dios, el Mesías. Con claridad, Pedro había entendido que él era realmente el que debía de venir a salvar a la humanidad. Y me imagino que también los discípulos. Pero sin embargo, Jesús ve la ocasión de dar a conocer los sufrimientos que va a padecer. Y ante esto, Pedro se preocupa tanto, porque él no desea que eso le pase a Jesús. Y empieza a reprenderlo. Empieza a querer dirigir, digamos, la vida de Jesús. Por eso, familia querida, las personas ven a Jesús como a un enviado de Dios. Miran al Hijo de Dios, a un intermediario a través del cual Dios mismo se manifiesta su voluntad, manifiesta su poder, para así construir ese reino en la historia. Y la gente lo entiende porque Jesús era diferente a los fariseos. Hablaba con autoridad y vivía lo que predicaba. Pero Jesús recuerda a sus discípulos que el proyecto de Dios también tiene consecuencias. También tiene momentos duros, momentos difíciles. Y si estás dispuesto a seguirlo, debes de asumir las condiciones. Y entre estas opciones
Está la posibilidad incluso de entregar hasta su propia vida por causa de Jesús. Y Jesús le está reafirmando a los discípulos que seguirle a Él no va a ser fácil. Pero esto los preocupa, porque no nos gusta sufrir. No querían sufrir como nosotros no nos gusta sufrir. Nos gusta seguir a Jesús, como dice la canción muchas veces, a nuestra manera. Pero el verdadero discípulo debe estar dispuesto incluso a llegar hasta incluso las últimas consecuencias. Pedro se asusta mucho. Pedro se asusta mucho y le dice a Jesús que no puede sucederle eso, que no diga esas palabras, porque no le puede suceder semejante sufrimiento. Y Jesús lo llama Satán, demonio, es decir, tropiezo, obstáculo o adversario. En ese momento está llamando a Pedro así. Y después que Pedro había afirmado que él era el Mesías, el Hijo de Dios. No cabe duda que el enemigo nos puede tocar. Y por más santo que nos creamos, y por más de oración que nos creamos. Por lo tanto, debemos de estar siempre a la perspectiva, listos, cuando sintamos que el enemigo quiere entorpecer la presencia de Dios en nuestras vidas. Pedro no es realmente un ser maligno. Pedro no es malo. Él no busca tentar a Jesús. No es esa la intención. Pedro es un hombre noble. Es un hombre sencillo. No busca tentar al Señor ni que Jesús tropiece. Dado que las palabras, incluso la palabra Satán, simplemente era un término que se utilizaba para hablar de cualquier persona que se opusiera al proyecto de Dios. Cualquier persona que se opusiera al proyecto divino. Hoy, en nuestra sociedad, en nuestro pueblo, en nuestro mundo, hoy podemos ver muchos satanáses. Muchas personas en contra del reino de Dios. Gente sin fe, que no duda incluso de hablar mal de la iglesia, que no duda incluso de perjudicar a los discípulos del Señor. Hoy en nuestra sociedad hay muchos satanes, hay muchos actuando mal, hombres y mujeres, incluso podemos decir también en grupos que conforman nuestras parroquias. ¿Y cómo podemos ver la interferencia de estas personas o de estos hermanos a la extensión del reino de Dios? Lo podemos notar en su indiferencia, en su apatía, en su egoísmo. Tratan siempre de boicotear el proyecto, la construcción del reino de Dios. Lo hay en nuestra sociedad. Por lo tanto, nosotros debemos reafirmar todos los días nuestra fe. Aquí estoy, Señor. Aquí me tienes. Quiero ser tu discípulo. Quiero ser tu testigo. Y no me dejes caer en la tentación. Y si caigo, ayúdame a levantarme. Ayúdame a no estar pegado al mal. Ayúdame a ser fuerte para soportar. Por eso, familia querida, hoy nos podemos hacer una pregunta para que la reflexionemos todo este día, todo este santo día. ¿Seremos tú y yo uno de ellos que ponemos obstáculos a la presencia de Dios? ¿Seremos tú y yo, hombre o mujer, que le ponemos obstáculo a la gracia divina del Señor? Tengamos cuidado, porque el Señor también nos puede decir, como le dijo a Pedro, fuera de mí, Satanás, porque no piensas como Dios, sino piensas como los hombres. Porque cuando
estamos haciendo piedra de tropiezo, cuando ponemos obstáculos a los demás, a la gracia de Dios, y no dejamos que otros se acerquen, entonces estamos actuando según el pensamiento humano, pero no según el pensamiento divino, el pensamiento del Señor. Oremos mucho, pidámosle mucho al Señor, para que cuando el enemigo nos quiera tocar, podamos ser fuertes y no dejarnos vencer. Le bendigo por familia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz jueves, ánimo, mucha fortaleza. Recen por mí y yo rezo por ustedes. Bendiciones.